Tan naturales como tú, espacio dedicado al bienestar del ser humano. Entrevistas, presentaciones de libros o alimentación natural, entre otros interesantes asuntos. Tan naturales como tú. Presentado por Miguel Ángel Barcelona y su equipo, cada miércoles a las 9 de la noche en Radio Guadaira. Tan naturales como tú. Por su propio interés y seguridad, les rogamos que mantengan sus corazones abiertos en todo momento. Aquí estamos, sembrando conciencia. Y como todos los miércoles a la misma hora, 9:02, comienza Tan naturales como tú. Hoy tenemos un programa muy completito. Vamos a hablar con Rosario Belmonte Postigo. Ella es profesora de yoga, nos va a contar un poquito su trayectoria dentro del yoga y su profesión que realiza en este momento. Pero vamos a destacar una parte muy especial, que es una experiencia personal a nivel de salud que ha tenido Rosario y cómo ha podido afrontar estas situaciones y superar muchísimas barreras. Después tendremos ese apartado dedicado a la alimentación sana y equilibrada y por último hablaremos también con Oliver Oliva. Es un gran periodista y una gran persona que nos va a hablar en búsqueda de la felicidad perdida. Buenas noches, hoy me encuentro con una gran profesional y amiga, Rosario Belmonte Postigo. Ella se forma en filología árabe, es profesora de yoga, ha realizado trabajo de mediadora social y en diversos ámbitos. Pero hoy nos centramos un poco en su labor como profesora de yoga y algo muy original, que es el yoga aéreo. Muy buenas noches, Rosario. Buenas noches, Miguel Ángel. Encantado de que nos atiendas a Tan naturales como tú. Es un placer que estés con nosotros hoy y como a toda la persona que se acerca a Tan naturales como tú, siempre le pregunto cómo es que comienzas y decides dedicarte, por ejemplo, como estamos hablando de profesora de yoga, teniendo una carrera y teniendo una línea en tu vida y de repente llega esto a tu vida y cambia por completo. Pues yo llevaba bastante tiempo trabajando en otras labores que no era la formación de filóloga árabe, de mediadora intercultural,
Trabajaba para la empresa privada. La verdad es que ganaba mucho dinero, pero también tenía una vida muy, muy estresada. Y hacía tiempo que me había acercado al yoga, había entrado y salido de mi vida, porque por tiempo muchas veces no le podía dedicar demasiado tiempo. Y por ese estado de estrés comencé a ir a clases de yoga, en este caso de Vinyasa, y el Vinyasa me enganchó mucho más que el Hatha, que era lo que había practicado desde siempre. Incluso alguna vez había impartido alguna clase de Hatha, pero no me llegaba a conectar. Y de repente en ese movimiento encontré mi quietud. Encontré la tranquilidad y la paz que iba buscando, y de repente pues empecé a cuestionarme qué hacía con mi vida, si era lo que deseaba. Tenía problemas de sueño, vivía una vida muy muy estresada que no me gustaba. No vivía una vida, siempre pensaba en el fin de semana, en algún puente, alguna válvula de escape para vivir y para ser yo. Y nada, en 2012 ya me había formado, y en Vinyasa, que era lo que me gustaba más, aunque ya había tenido otro tipo de formaciones, decidí lanzarme a la piscina, cargada de muchos miedos, cargada de muchas inseguridades, y también con cierta sensación de culpa, dejaba realmente lo que era el sustento familiar por querer vivir mis sueños. Pero me lancé, mi pareja de entonces me apoyó bastante a conseguir esa meta. Me tiré a la piscina tenía una cuarta de agua, pero muy feliz de haber dado ese paso, de haber dado ese salto que dio mucho miedo y que cambió mi vida, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Qué bonito, porque en todo cambio siempre hay un momento de dureza o de, vamos a llamarlo, de dolor o de despertar doloroso, pero que después, como tú dices, es dejar toda una vida ya planificada y planteada por un sueño. Y cómo ves poco a poco que ese sueño se va haciendo realidad. Y lógicamente, como tú dices, te centras en el yoga, pero hay una parte del yoga que me gustaría que todo el mundo conociera, que es el yoga aéreo. Es un yoga que se realiza en suspensión. Sí, es un yoga que se realiza con una tela acrobática, no la que habitualmente se usa en España, sino una tela americana, puesto que tiene una medida específica de más de 2,10 de ancho, que nos ayuda a hacer determinadas asanas, que son posturas, en la tela. Y la tela te envuelve, te acompaña, te lleva y te ayuda a hacer asanas invertidas, posturas invertidas, que muchas veces en el suelo son bastante difíciles de realizar. Y nos ayuda a superar ese miedo y esa barrera que tenemos a la inversión. Todas las posturas invertidas son aquellas que la cabeza está por debajo del corazón, y normalmente genera mucho miedo, porque cuando nos ponemos boca abajo nuestra visión cambia, ¿no? Y esa es la parte más sutil de la postura invertida, que es que el punto de vista cambia, ¿no? Y cuando tu punto de vista cambia, todo cambia. Y esos son los cambios que se producen cuando nos colocamos boca abajo, que vemos que quizás mirando con otros ojos las cosas no son como pensábamos que eran, sino que tienen más posibilidades. Qué bonita la explicación que acabas de dar. Estoy recordando a un maestro que yo tuve que decía que en cualquier momento de caída de la persona, si visualizamos que la vida es un círculo, siempre vamos a tener la opción de apoyarnos para volvernos a levantar. Y en este caso, el ver, como has dicho, y destacar la figura invertida, el que nos pongamos boca abajo, ya todo el mundo lo ve como un punto de miedo, y como tú dices, es una visión diferente que también tenemos en nuestra vida.
Así es. De hecho, a mí de las cosas que en principio podría parecer una dificultad que me encuentro en las clases es el miedo a colocarnos boca abajo, al estar en esa postura invertida. Es lo que a mí más me gusta y lo que más refuerza lo que es día a día mi labor. Y es que mucha gente se enfrentan a sus miedos, vienen sabiendo que le da miedo esa postura, que le da mucho miedo invertirse, pero vienen con ese arrojo, con esa valentía a afrontar ese miedo, sintiéndose a veces muy pequeño, pero creyendo a veces muy con una creencia muy liviana, pero creyendo que son capaces de superar ese miedo, o por lo menos queriendo cambiar eso. Y la verdad que a pesar de que es muy difícil para ellos una clase, que sudan, que se ponen nerviosísimos, tiemblan y que muchas veces tengo que acompañarlos muchos en la postura, se enfrentan a ese miedo y en ese proceso se sienten capaces de superar muchas más cosas. Bueno, ya sabemos que el yoga interactúa a un nivel físico porque da al cuerpo flexibilidad. También sabemos que da a nivel energético la quietud, o vamos a llamarlo el equilibrio energético. Pero al igual esto que estás destacando, el afrontar esas situaciones hace que lógicamente la autoestima se supere, o vamos a llamarlo se eleve, al afrontar esas emociones y superar las barreras que tenemos normalmente, como esos miedos a tener un ejercicio invertido, y cómo se puede llegar a lograr con el yoga aéreo y superar estas barreras y elevar la autoestima. Así es, en el yoga trabajamos lo que en el yoga llamamos los 5 cuerpos: cuerpo físico, mental, energético, sutil, todos esos cuerpos que en realidad son como las matriuscas, las pequeñas estas muñequitas rusas, que unas van debajo de la otra y vas abriendo una y vas encontrando otra. Todas están relacionadas, no son una sola, son todas las mismas. Pues igual, ¿no? Como una vaina vamos abriendo y todas están interrelacionadas. Y la gente al principio, y mucha gente se acerca al yoga como un ejercicio físico, y luego a través de ese ejercicio físico ven que se producen unos cambios en su vida, y esa es la parte más bonita del yoga, ¿no? El cómo, sin tú proponerle a nadie nada ni intentar dar lecciones de nada, sino simplemente presentando una asana, una forma de moverte y de flexibilizarte y demás, cómo eso va cambiando a través de tu vida. La flexibilidad no es solo que te pongas el pie detrás de la cabeza, sino que seas flexible en cuanto a la forma de manejar determinadas situaciones en tu vida, la fuerza que requieres para hacer una postura en la que solo te mantienes en tus brazos. No es solo fuerza física, sino la fuerza que tienes a la hora de superar determinadas situaciones que se generan. El equilibrio es equilibrio no solo en la esterilla, sino que también es el equilibrio mental que llegas a adquirir haciendo este tipo en principio de ejercicio, y luego te das cuenta que no es un ejercicio, sino que es una forma de vida. Entonces, con el yoga trabajamos diferentes tipos de digamos, formas físicas que luego van cambiando muy sutilmente nuestra forma de ver la vida. Yo a todo el mundo le aconsejo que practique algo, que practique lo que le guste, pero que dé un pasito al yoga, a ver qué tal, qué se mueve, qué hay en él, ¿no? ¿Qué tal se encuentran? Hombre, pensar en yoga es pensar en quietud. Y en este caso yo creo que lo dinámico de este tipo de yoga, del yoga aéreo, es un poco novedoso, porque todo el mundo estamos acostumbrados a la quietud, por ejemplo, de un ejercicio, en quietud, sin movimiento, en respiración.
y en este caso hay una dinamización diferente en el yoga aéreo. Sí, sobre todo el que yo practico o el que yo imparto, porque yo en el suelo hago vinyasa, que también es un yoga muy dinámico, entonces llevo a la tela ese movimiento que yo realizo en el suelo. Porque hay diferentes formas de ser y no a todos nos va bien la misma forma. Entonces hay gente que en la quietud encuentra la quietud y hay gente que lo encuentra en el movimiento. En la tela lo que hace es envolverte, ayudarte, a veces te mece. Ese mecer recuerda mucho a ese mecer que tuvimos cuando éramos pequeños y ahí encontramos esa quietud, ese movimiento marino de marea que nos llevan a lo mejor a un momento de cuando éramos fetos y estábamos en el útero materno, y eso hace que nuestra sensación sea muy placentera y muy agradable. Luego, sí es cierto, el yoga aéreo requiere de fuerza, no al principio, porque la fuerza se va adquiriendo, porque además son movimientos y ejercicios que nunca hemos hecho, no tenemos la musculatura acostumbrada a ese levantar el cuerpo con las manos, con nuestros brazos, y bueno, se va haciendo, ¿no?, con la práctica. Y a mí lo que más me gusta del yoga aéreo es precisamente esa superación de límites. En todas las clases de inicial la palabra estrella o la frase estrella es: yo eso no puedo. Cuando el alumno se da cuenta que sí puede, porque yo le acompaño y lo voy llevando poco a poco a esa postura que pensaba que no podía hacer, y ve que es capaz de hacer mucho más de lo que pensaba, supera ese límite, pero no solo supera ese límite en esa asana, sino que ve que es capaz de hacer otras cosas y eso se transforma en su vida. Entonces esa parte es la que a mí más me gusta, ¿no? Y voy viendo la evolución del alumno, ¿no?, de cómo se va sintiendo, de cómo se va encontrando, y mes a mes esa persona va cambiando, no solo en la clase, sino en su vida. Ves como antes llegaba con una postura mucho más cabizbaja y ahora está como mucho más abierto, la cabeza más levantada, porque se ve capaz de realizar muchas más cosas en su vida. ¡Guay, qué bonito! Acabas de dar una explicación, Rosario, preciosa. Yo, para todas las personas que no te conozcan, yo sé que estás aquí en Alcalá de Guadaira y en Sevilla, Rosario Belmonte Postigo, y nos gustaría un poquito explicarle a la persona dónde te pueden encontrar aquí en Alcalá y en Sevilla. En Alcalá doy clases en el Centro Integral, que está en la calle Madueño de los Aires, donde estaba la antigua Plaza de Abasto, enfrente de la Plaza de Abasto, en el espacio de Centro Integral, que ahora llevan Mercedes y Víctor. Es un centro que lleva ya un tiempo en Alcalá, pero que algunas veces nos resulta desconocido, ¿no?, como muchas cosas de aquí de nuestro pueblo, que no nos resulta familiar. Pues allí doy clases de vinyasa los martes y los jueves y clases de aéreo los martes después de la clase de vinyasa. Y en Sevilla, en Kinema, que está al lado de la plaza de San Pedro, ahí yo doy yoga aéreo, y en Esana Yoga doy vinyasa, lunes y miércoles, en los dos lugares, uno a las 7:30 y otro a las 8:30. Os invito a disfrutar de alguna de las clases y a poder probar esto que os comento. Pues como bien has dicho, aquí en Alcalá de Guadaira, en el Centro Integral, en Madueño de los Aires, pueden encontrar a Rosario Belmonte Postigo, profesora de yoga y trabaja con yoga aéreo. Bueno, llegado este momento, yo quiero transmitirle a toda la audiencia algo que para mí es muy sorprendente y algo que quiero que todo el mundo conozca, que es una experiencia personal. Porque creo recordar que años tuviste un pequeño problemita de salud y me gustaría un poco que nos comentaras qué es lo que ocurrió en tu vida y cómo surgió la solución de este problema. Pues bueno, hace creo que 3 años, ha hecho en octubre, me diagnosticaron una enfermedad
Bueno, al principio no me la diagnosticaron, 3 años aparecieron los primeros síntomas, que al cabo de los meses, en mayo del año siguiente, a través de unas biopsias, pues me diagnosticaron pénfigo vulgar, foliáceo. Es una enfermedad rara autoinmune. De las autoinmunes es una enfermedad que muy pocas personas desarrollan. En mi caso, los primeros síntomas fueron unas aftas en la boca gigantes, así están descritas por los médicos. También salió una especie de micosis, aunque nunca fue diagnosticada de eso, en la boca. Tenía toda la boca llena de heridas, de llagas. También fueron al esófago, garganta, paladar, lengua. Para mí la vida era bastante difícil en aquel momento, puesto que cualquier cosa me dolía, cualquier cosa que bebía me dolía, que comía, no podía comer bien, no podía beber, a veces tenía dificultades al hablar, al sonreír, también me salieron en la garganta, para tragar era imposible, incluso mi propia saliva. Y fue un proceso bastante doloroso. En mayo de ese mismo año empezaron con las heridas en la piel, me salieron como unas ampollas. De hecho, el nombre de la enfermedad es pénfigo, que etimológicamente viene del griego y significa piel de fuego, y es porque aparece como una quemadura, una pompa, como una quemadura cuando nos quemamos con un aceite al freír algo, y luego esa quemadura se abre y empieza a crecer cada vez más y más, a hacerse una quemadura mayor, como de 2.º grado, y de hecho el tratamiento que mandan los médicos son apósitos para la quemadura, para que las quemaduras no se infecten, y corticoides. Son tratamientos, como ellos llaman, paliativos. No es para curar, es simplemente para frenar un poco la enfermedad y intentar que la calidad de vida sea relativamente lo mejor posible. Durante ese periodo yo pedí una segunda opinión médica porque, bueno, al principio no estaban muy seguros de ese diagnóstico, y yo veía que siempre me mandaban lo mismo, y entonces les decía que como si no sabían qué enfermedad autoinmune era, me mandaban siempre corticoides, que tenía bastantes efectos secundarios, y ellos me decían que bueno, que daba igual, que realmente no me iba a curar, que era una enfermedad crónica y que era lo que había. Después de discutir mucho con los médicos por el tema de estar tratándome con corticoides con una dosis bastante elevada, con el tema de que yo bajara la dosis y ellos con que yo no era nadie para bajar la dosis, que bueno, que yo no era médico, cosas que venían en el propio prospecto. Me mandaron también unos inmunodepresores que jamás saqué de la farmacia, puesto que mirando en el vademecum veía que los efectos secundarios eran muy graves. Podía generarme una leucemia, y ese medicamento requería de un seguimiento que no tenía. Era hacerme unas analíticas semanales para ver que no iba perdiendo glóbulos blancos, y yo tenía cita a los 3 meses, con lo cual podía desarrollar una leucemia y el médico no se daría cuenta hasta 3 meses más tarde. Con esa situación generada, la dificultad que yo tenía, el dolor permanente que tenía, yo fui buscando otro tipo de formas de curarme. Yo quiero hacer aquí una paradita porque después de todo el seguimiento y estar un año a nivel médico con tratamiento, decides de repente de comunicarle a los doctores que vas a dejar el tratamiento. Yo fui después de esta segunda opinión médica, empecé a tratarme con inmunoglobulina humana, que es dentro de todo lo que
podía hacer, era lo más sano, por así decirlo, porque es un suero de la sangre. Eso me frenó muchísimo las heridas de la piel, pero las de la boca nunca desaparecieron. Además de eso, yo durante el periodo que estuve con corticoides, que fue más de un año, estuve buscando posibilidades naturales, naturopatía, acupuntura, biodescodificación, biomagnetismo. Todo lo que iba escuchando iba intentando buscarlo, y siempre tenía que recurrir al corticoide porque me venía un brote. Y la verdad es que estaba un poco desesperada. Estuve también con medicina tradicional china. Durante ese periodo me gasté muchísimo dinero en tratamiento, que estoy muy contenta de habérmelo gastado porque creo que la cura no solo fue de una cosa, sino que fue el conjunto de todas, el intentar ver qué pasaba durante mi enfermedad, por qué había surgido esa enfermedad, que fue un pico de estrés y bueno, de mi vida anterior, aunque ahora estaba mucho más tranquila y estaba haciendo lo que me gustaba y estaba feliz con mi vida. Pues bueno, a veces la enfermedad viene cuando uno para, ¿no? Como cuando llega el fin de semana y nos ponemos malos, o cuando uno está preparado para que llegue. Y en ese proceso, pues va sanando determinadas cosas, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, porque empiezas a intentar indagar qué es lo que te ha producido esa enfermedad, qué tanto daño te hace y por qué es tan dolorosa. Entonces, durante ese periodo que yo estuve yendo a ponerme la inmunoglobulina, al principio fue muy duro porque aceptar que tenía que estar todos los meses, cada 21 días en el hospital con una bomba como las las que ponen a las personas con quimioterapia durante 4 horas y media cada día, 3 días seguidos, en un sillón, viendo a tus compañeros también con esas dificultades, ¿no? Pues te asoma al espejo y te hace sentirte enferma. Pero bueno, a veces pues te toca apretar el culo y tirar para adelante y bueno, y saber que es un proceso. Yo estaba muy condicionada a nivel vital porque todos los meses tenía que estar allí, no podía hacer ningún tipo de plan de un mes, de irme de vacaciones o hacer algún viaje largo, no podía, siempre tenía que agendar mi vida, mis retiros y toda mi trayectoria profesional a esos 21 días y bueno, que yo tenía reacciones al tratamiento y durante una semana me encontraba mal, a mis clases, durante una semana tenía que ir como cortando las clases. Toda mi vida giraba en torno a eso, ¿no? A mi vida, a mi enfermedad, a la situación que tenía. A través de una amiga mía, Paloma, que es médico y naturópata, me recomendó a Rosa López Moniz, compañera también de yoga. Me habló sobre ella y me dijo que probara, que ella estaba haciendo una dieta alcalina y que iba muy bien, y que ella como profesional me incitaba a que probara esa dieta, que fuera a hablar con ella. No es solo una dieta, es un tratamiento que ella te pone después de hacerte una analítica de sangre viva y que ve qué es lo que tú tienes en la sangre, qué organismos, microorganismos ve en tu sangre, y a partir de ahí te hace un detox y te hace un tratamiento personalizado para ver qué ocurre para tener ese tipo de dolencia, ¿no? Me decido a ir, siguiendo el tratamiento que seguían en el médico, en el hospital. Y ya os comenté que bueno, las heridas de la piel habían remitido, pero las de la boca jamás. Bueno, y el médico me decía que bueno, que no quería inviable, que mi enfermedad era crónica y que era incurable,
lo cual os digo que no es así, que hoy por hoy yo no tengo esa enfermedad. Hay que parar aquí porque, lógicamente, a raíz de unos meses de tratamiento con esta chica, encuentras una mejoría en todo el proceso de tu enfermedad. Y podemos decir que esa palabreja de penfigofoliación en este momento la podemos borrar de tu vida. Así es. Hoy por hoy no tengo absolutamente nada, ni en mi boca ni en mi cuerpo. No tengo ningún tipo de medicación. No estoy medicada, no estoy ni siquiera con la medicación natural con la que comencé con Rosa, que bueno, que ya sabéis que se llama habitualmente como suplementos alimenticios, porque no lo podemos llamar medicación, puesto que no viene por la vía alopática. Y hoy por hoy no tomo absolutamente nada, simplemente mantengo la dieta alcalina que comencé. Yo en un mes con Rosa empecé a dejar de tener heridas en la boca. Nunca había tenido esa sensación. Hacía más de 3 años o 2 años que me dolía la boca con todo, y de repente empecé a dejar de sentir ese dolor. No os podéis imaginar lo que es eso, porque vivir día a día con dolor es muy duro, y para mí fue una absoluta liberación. Durante ese proceso estuve 2 meses más con la medicación, y porque yo había intentado quitármela anteriormente, y ya le pedí al médico que por favor que me la retirara. Él me dijo que no estaba de acuerdo, pero que respetaba mi decisión, lo cual se lo agradezco al doctor Pereira del Virgen de Rocío, que siempre ha sido muy educado y correcto conmigo, cosa que en el Hospital Virgen del Valme no tuve esa posibilidad y ese diálogo. Pero también me dijo que en 3 meses volvería allí, y que esos 3 meses era porque la inmunoglobulina actuaba durante 3 meses en mi organismo, y que volvería con un brote brutal, y que él estaría allí para volverme a mandar a la unidad de enfermedades inmunodepresiva, y que volvería otra vez al hospital a tratarme con inmunoglobulina. Pues nada, jamás tuve ningún brote, a pesar del miedo que metió ese médico, que ya os digo que fue un gran médico para mí, solamente por esa postura tan humana de entender de darle voz al paciente. Pero bueno, que comentaros que para mí fue maravilloso descubrir que mi cuerpo se recuperaba, que mi boca se recuperaba, mi mente también, porque en ese proceso también tiene altos y bajos, y el dolor es muy duro, y te lleva a unos límites y unas situaciones muy, muy extremas. Rosario, yo siempre hay una frase que digo: el camino de lo siempre posible. Y aunque pongan una no posibilidad, siempre nos tiene que quedar en nuestro interior de que siempre hay una posibilidad. Y buscando, tú has encontrado dar solución con esta chica, con Rosa, acompañándote en este proceso, a dar solución a algo que supuestamente no tenía ninguna cura. Yo te quiero agradecer el que hayas acompañado al programa Tan Naturales como Tú, con tu experiencia como profesora de yoga aquí en Alcalá de Guadaira y en Sevilla, y un poco que nos contaras esta experiencia personal, porque me parece algo, como digo, el camino de lo siempre posible. Pues sí, yo le digo a todo el mundo que la curación es posible, que se responsabilicen de su salud, que no todo está en manos de los demás, que hay una parte que es nuestra, como es, por ejemplo, cambiar unos hábitos alimenticios, que a veces no es muy difícil, y más con estas formas de vivir que tenemos en el sur, de salir a la calle, de ir a comer por ahí, que es muy difícil a veces compaginar esa vida social con nuestra salud, o con una dieta determinada como la que yo tengo, pero que al final es posible. Pero que hay una responsabilidad por nuestra parte de querer curarnos,
y que un salir a la calle no tiene que ir por delante de vivir, y de vivir bien, y de vivir sin dolor, y de estar sano. Y que crean en que es posible la curación, que aunque un médico, como me ocurrió a mí, ¿no?, con 32 años, te ponga esa losa de crónico e incurable, que te dé esa sentencia que a veces es atronadora y que te puede hundir, que confíen en que todo es posible. Rosario, muchas gracias, te abrazo, porque tu experiencia personal espero que ayude a muchas personas que escuchen este programa. Muchísimas gracias, Rosario Belmonte Postigo, profesora de yoga. Muchas gracias. Me podéis encontrar en Rosario Yoga si queréis contactarme a través de Facebook. Y nada, comentaros que también hay una formación de yoga aéreo. A través de Facebook podéis localizarme para aquellos profesionales de yoga que a través de este espacio de radio les interese esa nueva herramienta que es la tela y puedan ver y disfrutar de una nueva forma de trabajar el yoga. Bueno, felicitar a Rosario Belmonte Postigo por colaborar con tan naturales como tú, y aparte de contarnos su profesión de profesora de yoga, me ha encantado destacar esta experiencia personal y ese mensaje de búsqueda, de siempre llegar a ese camino de ver una posibilidad ante un dictamen tan fuerte como en este caso hemos hablado del penfigofoliación, que es una enfermedad dentro de las enfermedades raras. Bueno, seguimos adelante, tan naturales como tú. Son las 9:37 y vamos a pasar directamente porque estoy esperando para hablar con Oliver Oliva. Este es el personaje que nos presenta Oliver Oliva y lógicamente vamos a decir, él se llama Pep Ruiz, nació y creció en un pequeño pueblo llamado Súria, en Barcelona, y donde durante su infancia descubrió su gran pasión, que es la radio. A los 10 años de edad, sus padres le regalan una emisora de radio aficionado con la que hizo sus particulares emisiones. Más adelante entró en Radio Súria, en la radio de su pueblo. Allí pasó más horas que en su propia casa. Y a los 15 años entró en la cadena SER, en Radio Manresa. Durante 2 años estuvo haciendo prácticas como técnico de sonido, de programas en directo, y descubrió su otra pasión, que es el diseño de sintonías. Bueno, seguimos adelante y a los 20 años le cambia la vida, porque en una misma semana le llaman desde 2 departamentos de la misma radio, donde le comunican que había ganado un gran premio que consistía en un contrato para realizar un programa musical, y por otro lado el departamento de este programa en Cataluña, de Cataluña Radio, le ofrecía ser guionista y coordinador del principal programa de la mañana, tras haber enviado dossier con sus ideas. Lleva a cargo, o ha llevado en su vida, ha trabajado a cargo de un programa de ciencia diario, el Kit de la Cuestión, coordinando también el principal programa de la mañana en su edición de verano durante 6 años, el Matí de Cataluña Radio, diseñando las sintonías y formatos de diferentes programas, concursos de humor, de actualidad, participando en la composición y producción de las sintonías y jingle. Bueno, en 2014 se traslada a Madrid, donde trabaja como corresponsal de radio, viviendo cerca de la vida del Congreso de los Diputados, en los ministerios y en otras áreas, principalmente en la de Sociedad y Cultura. Bueno, actualmente él compone bandas sonoras y sintonías para diversas productoras, realiza grabaciones de montajes de su proyecto más ambicioso, que es una serie de televisión y de radio donde muestra su faceta como reportero intrépido y compositor de la banda sonora de cada capítulo. Bueno, vamos a saludar Oliver Oliva o Pep Ruiz. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues encantado de que nos atiendas a tan naturales como tú, es un gran placer, y yo siempre destaco en este espacio, tan naturales como tú, un espacio dedicado al bienestar
del ser humano, y el hablar contigo porque me ha llamado mucho la atención este personaje de Oliver Oliva en búsqueda de la felicidad perdida. Y a todas las personas que pasan por este espacio siempre le pregunto un poco cómo decides cambiar ese estilo de vida que llevabas para realizar este proyecto que llevas a cabo de Oliver Oliva en búsqueda de la felicidad perdida. Bueno, pues sí, has explicado un poquito la parte biográfica hasta hace muy poquito, pero realmente pues seguramente no es habitual que alguien decida dejar su trabajo, un trabajo fijo, con un buen sueldo, y nada, y liarse en un nuevo proyecto por luchar por lo que uno cree. Pues bueno, pues el por qué, pues porque tarde o temprano en la vida, y yo espero que a mucha gente si le pasa que le pase temprano, uno se da cuenta que tiene que luchar por lo que uno cree. Y yo en la radio últimamente estaba, como tú dices, en el Congreso de los Diputados y en la Moncloa y tal, persiguiendo a los políticos, y eso casi que no me llenaba. De siempre he creído en una radio y en una manera de comunicar con mucho humor, pero a la vez que aporte cosas, que aprendamos cosas, ¿no? Y se me ocurrió pues esta idea loca de crear una serie que hable de la felicidad en muchos ámbitos y tal. Y así nació la serie, me monté un estudio en casa, dejé el trabajo, gracias a las sintonías y tal, he podido ir viviendo y tal. Y bueno, la lucha por cumplir un sueño, y en eso estoy. Pero bueno, contento. Por ejemplo, he llegado a estar esta noche aquí con vosotros, con lo cual ya es un éxito para mí. Mira, he encontrado una frase que me ha encantado, que es: se puede hablar de ciencia, de reflexión, con humor. Sí, claro, es que tenemos la sensación que cuando nos ponemos a hablar, depende de qué temas, nos ponemos muy serios. Y hombre, no hace falta. Porque la gran mayoría de cosas que nos pasan, los problemas que tenemos, los problemas de ansiedades, de estrés, problemas pues para ser libres en el sentido de no vivir la vida con tantas prisas y disfrutar de todo, pues son muy comunes en todos. Con lo cual, ¿por qué ponernos tan serios? Si nos pasa a todos, pero vivimos como de espaldas a eso, ¿no? No queremos profundizar demasiado, depende de qué temas, porque no tenemos tiempo, le damos la espalda, con lo cual hablemos y pongámosle cachondeo, hombre, sí. Mira, Oliver, pues mira, encuentro aquí porque yo veo que vas por el mundo preguntándole a las personas qué es la felicidad para ellos, y encuentro muchísimas respuestas por donde vas caminando. Y he destacado algo muy importante, porque la diversidad de estos conceptos, como es la felicidad, y lo individual de la felicidad, porque cada persona ve la felicidad desde un punto de vista y para cada uno es una cosa diferente. Para cada uno es una cosa diferente, pero si escarbas un poquito, que a veces a la gente le cuesta escarbar en ella misma y ver qué es lo que hay más dentro, todo es muy común. Todos en el fondo pues queremos estar satisfechos con lo que hacemos, queremos tener una vida que nos llene, queremos tener amigos con quien contar, queremos tener salud, queremos tener un mínimo de dinero para no sufrir. Entonces, si escarbas un poquito, sí que es verdad que hay gente que está perdida, o hay gente que se ha creído, depende de qué películas, pero tampoco es diferente. Cada uno la busca de manera diferente, eso sí, y cada uno le han vendido una película diferente también, pero en el fondo todos buscamos cosas muy muy parecidas. Y ten en cuenta que yo he estado viajando por diferentes sitios del mundo, y es de las cosas que más me ha fascinado, ¿no? Yo he estado, por ejemplo, viajando por la India, encontrando a personas súper humildes en medio de la selva, que te dicen cosas muy sabias, ¿no? De decirles cómo puede ser que seáis tan felices con nada, ¿no? Y dicen, bueno, soy muy feliz porque no necesito tanto como tú. Ajá. Entonces, cosas de estas, y me ha pasado muchísimas, ¿no? Y después, claro, te hace pensar a ti, y dices, hombre, pues es verdad, si no necesitase tanto, pues sería mucho más fácil que fuese feliz, ¿no? Pero parece que necesitamos demasiadas cosas. Pero bueno, muy contento y feliz yo a la vez de escuchar a la gente cómo me explica estas cosas. Pues vamos a destacar a una señora en uno de tus traslados a la playa. Vamos a escuchar a esta señora lo que es para ella la felicidad. Venga, eso fue en Benidorm. En Benidorm. Vamos a escucharla. Aquí sí que les pasa algo. Te lo digo yo, que les pasa algo. Porque es una ilusión de vivir. Y un bailoteo. Y ¿verdad? Que se hablan así como si tuvieran 16 o 15 años. Que yo de verdad no lo puedo entender.
Son viudas alegres. A mí me dijo una camarera, dice, si tuvieran la regla, se quedaban todas embarazadas. Te lo juro por mis nietos que es lo que más quiero en el mundo. Eso me dijo. O sea, me está usted diciendo... Que follan como conejas. Que follan como conejas. Más claro el agua. Te estoy alborotando. Estoy empezando a sudar. Bueno. Yo creo que en todos estos reportajes, cuando te encuentras la espontaneidad por las calles de esa manera, yo creo que es alucinante, ¿no, Pep? Sí, pero tú fíjate que hombre, la mujer fue espontánea, además, ten en cuenta que en este caso que era Mari, la persona de las dos, que eran Mari y Carmen, dos personas que me encontré en la playa de Benidorm, es espontánea, pero habla de cosas muy básicas en esta vida, ¿no? Dice, ella habla de sexo. Habla de sexo en personas que son viudas y de la alegría de volver a tener contacto con alguien. Y bueno, una vez te quitas los tapujos y las vendas que muchos tenemos para hablar, y que a lo mejor con la edad pues uno lo habla todo más claro, pues ya está de vuelta de todo, pues te das cuenta pues que sí. Hombre, el caso de Benidorm fue uno de los capítulos más claros y evidentes, donde el humor es muy aplicable a cosas que pueden ser profundas, ¿no? Y encontrarme a gente ya de una avanzada edad por la playa de Benidorm para hablar de la felicidad y que te habla pues de temas realmente pues contundentes como puede ser este, ¿no? Pero también muchos otros, ¿no? Que nos encontrábamos sobre qué pasa en la vida cuando nos jubilamos, por ejemplo, ¿no? Y hacerlo con mucho sentido del humor. Supongo que el sol también contribuye, ¿no? En Benidorm a esa alegría. Pues es fascinante. De ahí eso que te decía, ¿no? Se puede reflexionar y se puede hablar de temas un poco profundos con mucho humor y con alegría. Yo creo que tengo por ahí otro audio de una señora también que su felicidad era tan básica y tan clara y diciendo, bueno, y es que es verdad, con lo que acaba de decir esa persona es feliz. Vamos a escuchar este audio de esta señora. Cuando llegas aquí te das cuenta que lo importante ha sido el viaje, más que llegar, ¿no? Porque te crees que estás ahí esperando, pero luego lo que te queda son todas las vivencias del viaje, de los ratos malos, de las cuestas imposibles de subir y luego, sobre todo, el ánimo continuo de los compañeros, de los peregrinos, todo el mundo con el buen camino y con la palmadita y con ahí hay agua, o sea, es toda una aventura, la verdad. Perdona, pero me quedo con lo que me has dicho al principio, que me ha gustado esto, que lo importante es el viaje. ¿Tú crees que es un poco una lección de vida esto? Justo, porque además tienes que pensar ese día dónde te vas a hospedar, qué vas a comer, si tienes agua suficiente para el día, entonces es que no te planteas el siguiente ni el otro. ¿Qué podemos decirle a aquella gente que no haya hecho nunca el camino? Que aunque sea, que lo intenten, aunque piensen, yo no lo hago porque creo que no voy a tener capacidad para llegar, que lo intenten. Para darse la vuelta siempre habrá tiempo, ¿no? Que a lo mejor se llevan la sorpresa de que cada día se superan un poquito más a sí mismos y al final llegan a donde quieren llegar. Bueno, hemos saltado un verano, pero hemos escuchado a esta mujer porque creo que también has hecho una dedicación al Camino de Santiago y era lógicamente a esta persona que iba realizando el Camino de Santiago, ¿no? Pues sí, en el capítulo que grabé en el Camino de Santiago, que lo grabé en Santiago de Compostela, yo hice un poquito del camino, pero 3 kilómetros, los últimos 3 kilómetros, porque quería experimentarlo, aunque fuese eso. Y hombre, fue realmente súper especial recoger el testimonio de personas que acababan de llegar, en algún caso, como en el de esta chica, después de recorrer 1000 kilómetros. Entonces, el Camino de Santiago es un ejemplo clarísimo de superación personal, en el cual personas, hablando claro, no movió el culo en su vida del sofá, como el caso de esta chica, de repente se ponen encima de una bici, también es verdad que era un tándem, y según me dijo su compañero le daba más a los pedales que ella, pero algo le tuvo que dar seguro, pues se pone en una bicicleta y hace 1000 kilómetros y experimenta algo que durante el día a día no somos conscientes, pero que muchas veces es así. En el día a día hay muchos obstáculos y hay muchas cuestas para arriba y hay momentos que llueve y hay momentos pues jodidos y difíciles. Pues el Camino de Santiago es bastante una metáfora de todo esto, ¿no? La diferencia ¿cuál es? Que al día siguiente te levantas y tiras para adelante. Y hay gente que te anima y tal. Y en la vida diaria pues hay días que te levantas y no tienes a nadie que te anime o necesitas sacar fuerzas de donde sea. Bueno, es un ejemplo claro de que si se quiere se puede, ¿no? Y las reflexiones de los peregrinos
de gente pues súper normal, que no había hecho deporte en su vida, llorando de la emoción de llegar y de haber conseguido superar el reto que se había planteado, ya fuesen 1.200 o 500 kilómetros o 50 o los que fuesen, pues era súper emocionante. Entre los capítulos que le tengo más cariño, y ya esta chica en concreto, su manera de definir clarísimamente sobre qué se llevaba del camino, pues para mí fue una gozada total. Oliver, yo sé que en este viaje que realizas en busca de la felicidad perdida vas preguntando a muchas personas, pero yo me gustaría conocer qué es para Pep la felicidad. Pues, claro, después de haber hablado con tanta gente, uno va recuperando información. Que quieras que no, eso va bien. Tú sabes que los periodistas o la gente que hacemos cosas por el estilo, con lo que tú haces, pues aprendemos mucho de la gente con la que hablamos, ¿no? Yo seguro, Miguel Ángel, que aprendes muchísimo, ¿no? También de los comentarios que te dice la gente, ¿no? Todos los miércoles. Claro. Entonces, para mí también es fantástico. Mira, yo te diría que si tenemos que hacer una especie de pirámide donde el vértice de arriba ponemos lo más importante para mí que hay que tener, yo te pondría encima del todo, es un poco budista esto que te diré, pero por lo que yo he comprobado, es tener calma mental. Y con eso quiero decir que cuando uno tiene la cabeza que no está buscando constantemente, que no tiene la sensación de que le falta algo, que no tiene ansiedad o miedos, que no la tiene disparada dándole vueltas continuamente. Es decir, cuando la cabeza nos permite vivir el presente, sea lo que sea que estemos viviendo, disfrutándolo en el sentido de no pues un éxtasis total, sino de simplemente de realmente estar ahí, disfrutar de una conversación, de una paella, de un caminar, de lo que sea. Para mí esa es la felicidad, la definición de felicidad que más se ajusta a lo que podemos aspirar. Otras definiciones de felicidad que mucha gente tiene, creo que lo malentiende. Entonces, tener un sentimiento de, pues eso, de alegría constante, no es exactamente felicidad. Porque hay momentos en los cuales pues tenemos pues más plenitud y tenemos más energía, y hay otros que menos. Con lo cual, encontrar el término medio es lo que creo que puede darnos más sensación de felicidad. Sentirnos plenos porque no tendremos necesidades, porque estamos bien sin más. No nos preocupamos sobre qué nos vamos a poner de ropa mañana para ir a trabajar o otras tonterías por el estilo que a mucha gente le preocupan, que hay que ser tonto. Pero es así. Entonces, encontrar ese punto, que yo lo he experimentado, pero no siempre lo tengo, para mí es fantástico y fabuloso. Y ese punto permite crear casi que cualquier cosa. Yo soy compositor, como decías, y las músicas que ahora estoy escuchando de fondo y que pongo en la serie las hago yo también y me lo paso muy bien. Y veo la diferencia abismal, radical, entre los días que estoy demasiado tenso de haber tenido, pues yo que sé, una reunión o que he dormido mal y tal, o los días que estoy más relajado con la mente más calmada y me pongo a componer. Entonces cuando me pongo delante del piano, que por cierto lo tengo aquí, pues sí, cuando me pongo delante del piano y me pongo a componer con la mente más calmada, ¡buah!, es como una fuente. Cuando la mente está dispersa, pensando en cosas, problemas, un correo que no te ha gustado, alguien que te ha dicho no sé qué y tal, no trabajas ni creas a gusto. Bueno, no sé si he respondido a la pregunta. Creo que muy bien y muy sencillo para que todo el mundo lo pueda entender. Y lógicamente el vivir con esos momentos de tu día a día con la mente en un estado de calma, pues te da ese estado de plenitud, gozoso para las alegrías y también equilibrado para los momentos un poco más difíciles. Claro, no dramatizas en exceso cuando tienes malos momentos, tampoco vives en un, pues eso, en un jolgorio total cuando vienen otros buenos, aceptas más todo. Vivir el presente, que dicen, que ya sé que es como un tópico, pero es que claro, si lo dicen tanto y tantas culturas y tantas tradiciones y tal, pues por algo será, ¿no? Claro. Yo sé que por tus micrófonos han pasado muchísimos personajes a destacar también, aparte de personas muy del día a día, de la calle, pero hay personas ya que han pasado por tus micrófonos y he visto alguna entrevista que has realizado, por ejemplo, a Lucía Carán, a la monja Lucía Carán. Y la verdad que a mí me gustaría que toda la audiencia supiera y le diéramos una información de cómo pueden acceder a escuchar tus programas. Pues yo cambié, diríamos, las antenas que ahora utilizáis vosotros para emitir, en este caso en Cataluña Radio, por las antenas de hoy en día, que no emiten por ondas, sino por bits, que es Internet. Con lo cual, cualquier persona que quiera encontrarme, que busque Oliver Oliva Oficial, sobre todo la página oficial, porque la página personal tiene unos límites,
y allí lo cuelgo todo. Y Facebook, que mira que yo no tenía ni Facebook hace unos meses, ahora estoy enamorado de él, la capacidad que tengo de conectar con gente, de hablar con gente de todo el mundo. Hace media hora me escribió una chica de México y para mí no sabes tú lo que me nutre y lo que me gratifica esto. Más vale que me nutra esto, porque evidentemente la serie es altruista y no me da más que eso, ¿no? Pero, pues eso, y en YouTube, pues también, en YouTube está todo como más bien ordenadito y allí lo pueden encontrar todo. También hago podcasts de radio que están en iTunes e iVoox, que son un poco más locos, pero también tienen la misma base, donde también compongo la banda sonora y personajes y tal. Y también pues estas entrevistas que tú dices, el caso de Sor Lucía Caram, pues es un caso, estoy preparando muchas de las entrevistas que haré ahora dentro de poco, y el objetivo es hablar con gente del ámbito que sea y que me diga para esa persona dónde está la felicidad. En el caso de Sor Lucía Caram, la felicidad está en ayudar, en ser consciente que yo no puedo estar bien si al lado o cerca tengo a alguien que no está bien. Y cada vez aprender un poco más eso, ¿no? Que vamos por la vida como con los burros, con las cosas aquí en los lados, para no ver lo que pasa al lado, ¿no? Pues no, abrir un poquito el abanico de nuestra mirada y darnos cuenta que ayudar a la gente de al lado nos gratifica muchísimo y nos devuelve muchísimo esa ayuda. Pues una pasada entrevista que te voy a decir, o sea, me lo pasé fenomenal, y cuando tienes a alguien al lado con esa capacidad, además dialéctica, que cualquier pregunta te lo responde rapidísimo y tiene salidas que nunca piensas, ¿no? Porque con Sor Lucía hablamos de sexo y hablamos de muchas otras cosas, ¿no? Pues entonces es fantástico, lo disfruté muchísimo. Oliver, son las 9:56, nuestro espacio finaliza en unos minutos, pero me gustaría que nos mandaras unas palabras o un mensaje a toda la audiencia de Tan Naturales como tú, de aquí de Alcalá de Guadaira, de Sevilla. Pues os envío un saludo súper afectuoso, que sepáis que vivís en una de las zonas, te iba a decir yo de España, pero yo diría que del planeta, donde hay más luz y se desprende más positividad. Olé. También es un tópico, ¿no? Y se habla mucho de la alegría de Sevilla, pero es que es así, y con lo cual ya lo tenéis de serie, tenéis un poquito más fácil, y nada, que cuando vengan problemas, que a veces en la vida vienen problemas, que seáis conscientes que como en todos lados, la cosa se puede superar un poquito más y tirar para adelante. Pues un cordial abrazo, te espero por aquí por Sevilla, si bajas por aquí, y nada, lanzarte este abrazo desde Alcalá de Guadaira. Y muchísimas gracias, Pep o Oliver Oliva. Muy bien, un abrazo a todos y hasta pronto. Muchísimas gracias, Oliver. Hasta luego. Chao. Bueno, llegado a este momento nos tenemos que despedir, son las 9:58 minutos. Destacar, pues, la entrevista que hemos realizado a Rosario Belmonte Postigo, esa experiencia personal preciosa, y también, lógicamente, saludar a Pep, que es el Oliver Oliva, buscando la felicidad perdida. Desde aquí le mandamos un cordial abrazo, y a toda la audiencia les emplazamos la semana que viene, el miércoles a las 9 de la noche. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valienta Control, porque somos tan naturales como tú. De todos los seres vivientes, la gente de piedra, la madre tierra,
el Padre Cielo, el Abuelo Sol, la Abuela Luna, los subterráneos, el pueblo de las estrellas, los humanos, los hermanos y hermanas del cielo, los hermanos de pie o los árboles, y los seres del trueno. Gracias, Gran Espíritu, Gran Misterio, por tanta belleza a mi alrededor. Anita, de toda esta gente no sabrá alguien dónde he dejado yo las llaves.